¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te conectes. Te saluda tu amigo y servidor Norberto Lodela. Y bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar del React JS y es lo que vamos a empezar a hacer en estos momentos, ¿no? En esta charla que vamos a tener, que va a durar más o menos una hora, para la gente que ya me conoce, sabe que mis videos no son cortos, yo no hago capsulitas, no me salen. Lo he intentado hacer, pero no me salen porque trato de explicar lo mejor posible. Entonces, vamos a hablar de React. Hola React. ¿Qué es React? React es una biblioteca, una librería de JavaScript. Como su eslogan oficial señala, pues React es una librería para construir interfaces de usuario. No es un framework. Ni siquiera se limita a la web. React es utilizado con otras librerías para renderizar en ciertos entornos. Voy a poner varios ejemplos. React Native puede usarse para desarrollar aplicaciones móviles. React 360 permite crear aplicaciones de realidad virtual. Eh, Además tenemos muchas posibilidades y todo dentro del entorno de React, ¿no? De React JS, mejor conocido como React JS. El objetivo principal de React es minimizar los errores que ocurren cuando desarrollamos interfaces de usuario. Esto lo hace mediante el uso de componentes. Los componentes son pequeñas piezas de código lógicas y autocontenidas que describen una parte de la interfaz del usuario. Estos componentes se pueden juntar para crear interfaces de usuario complejas. Me voy a explicar. Un ladrillo, imagínate que un ladrillo es un componente. Una pared está construida de ladrillos. Una habitación tiene 4 paredes, pero también tiene otros componentes. El componente ventana, el componente puerta, el componente closet. Y una casa, pues está compuesta de esos componentes que contienen a su vez componentes dentro de otros componentes, llamados comúnmente módulos. En Angular, por ejemplo, tú creas un módulo, pues un módulo está construido por componentes. Entonces una casa, imagínate una casa, está construida 100% de ladrillos, pero tiene el componente cocina, el componente comedor, el componente sala, el componente habitación uno, el componente baño, ¿verdad? O módulos, en el caso de si nos basamos en Angular. Entonces, React abstrae la mayor parte del trabajo de renderizado, permitiéndote enfocarte en el diseño de la interfaz. Vamos a trabajar de forma atómica. ¿Qué quiere decir? Un átomo forma células, la célula forma un organismo, esos organismos forman organismos más complejos y más complejos y más complejos. Pero nos vamos a ir con el Atomic Design. Entonces, para ello, vamos a empezar nuestro ejercicio del día de hoy. Y voy a crear una carpeta que se llama sample. No, solo sample. cd sample. Dentro de sample voy a crear dos archivos. Uno que sea index.html y otro que sea, por ejemplo, button, lo voy a poner en inglés, button.js. Y de aquí nos podemos ir a nuestro Visual Studio Code. Siempre me da la bienvenida. No le he querido quitar eso, no sé por qué. Como que me gusta que me avise, ¿no? Voy a ajustar el tamaño de esto para que podamos trabajar a gusto todos. Debí de haberlo hecho hace rato, pero bueno, se me fue. Entonces lo primero que voy a crear es un archivo HTML. Tengo varios snippets para eso. Lo puedo hacer de esta forma. Ahí está. Este es el de Emmet, pero a mí me gusta así, es más rápido. Document, le vamos a poner aquí ejercicio 1. ¿Ok? Dentro de body voy a crear rápidamente un header con class container. También quiero un main class container y le vamos a poner también un footer class container. Dentro de header voy a crear un h1, porque yo tenía un profesor que siempre decía, siempre que organices, ¿ves? Siempre que quieras escribir un código, lo primero que tienes que hacer es escribir tu hola mundo, saludar para que no se te metan los duendes, ¿no? Ahí está nuestro hola mundo. Dentro de class container voy a necesitar un row. Dentro de row voy a crear pues unas 3 columnas. Dentro de las columnas quiero un párrafo que contenga
call y de esta forma. ¡Pum! Ah, sí, pero aquí me faltó algo. Call times 3. Ahí lo tenemos. De esta forma ya tenemos nuestra estructura HTML. Si yo le doy aquí a Go Live, me va a crear una paginita muy bonita que vamos a poner de este lado. Este también vamos a poner de este lado. Y ahí tenemos ya nuestro Hola Mundo. Hola Mundo. Ya quedó, ya estamos corriendo. Pero bueno, tú dijiste que íbamos a ver React, ¿no? Entonces, sí, claro. Para ver React necesitamos traernos del CDN, del Content Delivery Network, que es un package, dos archivitos que nos provee React, que son estos, ¿no? Aquí está ya. React 18 y React DOM en su formato development. Si nosotros tenemos una interfaz, una paginita estática escrita en HTML, con JavaScript, etcétera, etcétera, y queremos empezar a dinamizar, a hacer la dinámica, no necesitamos volver a reconstruir toda la página, sino usar todo el poder que tiene React 18 y React DOM 18. Para publicar la producción no podemos usar React Development, no es recomendable. El CDN te provee de los archivos de producción junto con un archivo Babel que te va a permitir, bueno, pues trabajar con archivos JSX. ¿Qué es JSX? Lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero es simplemente HTML en JavaScript. Muy bien. Para que esto se vea bonito, pues hay que agregarle aquí me voy a traer el link de Bootstrap para usar el framework y se lo vamos a pegar. Ay, ¿qué hice? Se lo vamos a pegar justo aquí. Pum. Y con eso ya tenemos Bootstrap y ya tenemos nuestra paginita ordenada como yo la quería, ¿no? Incluso la fuente cambió, ya todo está bonito. Si hacemos una impresión, bueno, pues vemos que el frame que está funcionando de manera correcta. Ok, bueno, para no hacer mucho rollo y no hacer más largo el video, vamos a pensar que yo quiero tener aquí debajo de un botón. Yo voy a crear un contenedor. Vamos a llamarle like button. Pero no puede ser class, tiene que ser un ID. Entonces vamos a crear like button de esta forma. ID like button. Me lo voy a copiar. Guardo el HTML, me voy a mi button JS y aquí vamos a empezar a trabajar diciéndole que lo vamos a usar en strict mode, ¿vale? Voy a empezar creando una función que se llame like button. Y tú me podrás decir, oye Lodela, pero ¿por qué una función con L mayúscula? Bueno, la diferenciación de la nomenclatura en ECMAScript nos dice que una función, pues, para diferenciarse de una clase o algo así, tiene que ser con minúscula y las clases con mayúscula. Pero React nos indica que todo lo que sea un functional component es representado como si fuera una clase y tiene que empezar con mayúsculas. Esto nos lo recomienda React, sin embargo no es obligatorio. Es una convención que ya se adoptó por la comunidad de desarrolladores de React. Entonces, si el senior te va escribiendo eso con minúscula, te va a regañar. Bueno, digamos que tenemos un botón en el que le vamos a dar un clic y al darle clic necesitamos que cambie el mensaje. Entonces, para ello, yo necesito saber si el botón fue like it or not. Para ello, vamos a usar algo que se llama hooks. Vamos a profundizar mucho más adelante en los hooks. Hay tres hooks muy importantes. Es useState, useEffect, useFetch. Creo que son los más ocurridos últimamente. Vamos a profundizar también, voy a hacer un video exclusivamente para hooks, pero en este caso vamos a usar el useState. Una condición muy importante que nos propone React es que todos los hooks empiezan
tienen el prefijo use. Entonces, cuando tú veas un código React y veas un archivo que se llama use clients, es un hook. Estate seguro que es un hook. Y se pueden personalizar y puedes hacer maravillas, ¿no? En este caso le vamos a decir que false. Vamos a inicializar nuestro estado en false. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, estamos declarando un estado inicial. Recuerda que el componente puede tener un estado inicial o no. En este caso, nuestro estado inicial de la data es false en light. Ok. Una vez que está esto, yo necesito verificar si el botón fue clicked o no. O sea, si hay un like o no hay un like. Si fue esto liked, entonces vamos a regresar un mensaje que diga you like this. De esta forma. Y si no, pues entonces necesitamos que nos retorne un React voy a crear aquí un elemento, create element. Este elemento le voy a decir que quiero que sea un button, ¿ok? Que va a tener ciertos tags, ciertas acciones. En este caso, yo quiero definir el onClick, y este onClick simplemente va a ser el setLiked a true. ¿Ok? De esta forma. También, aquí no va, también le podemos pasar clases a este botón, ¿no? Lo voy a dejar en este momento así para ver la diferencia y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, pues ya tenemos nuestro componente armado. Aquí falta algo, mira. Sí, aquí falta algo. Este componente que estamos creando, este elemento, estamos creando un elemento de HTML, por supuesto. Y nos faltó pasarle el texto que va a llevar el botón. De esta forma. Entonces lleva tres parámetros. ¿Qué tipo de elemento HTML vamos a crear? Podría ser un div, podría ser un li, podría ser podría ser un párrafo. En este caso es un botón y vamos a decirle que en el onClick cambie el estado de liked a true. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos diciéndole ya vi por qué. Const mi linter actuando de manera correcta. Bueno, la constante liked, yo necesito saber bueno, setLike cambia el estado a través del useState. Antes era más complicado, a partir de la versión 16, con el uso de hooks y todo lo demás, nos vino a salvar la vida. Functional Components también es algo nuevo que tiene React a partir de la versión, creo que 15.5, 16, algo así. Lo único que nos hace falta para ver el botón aquí, pues es crear nuestro render. React necesita un render. ¿Cómo lo vamos a crear? Bueno, yo creo que voy a crear, necesitamos decirle cuál es nuestro container, y nuestro container va a ser document get element by id, y el id que le asignamos es like button. Me lo llevo para acá y le digo que el id es like button. Así que ya tenemos nuestro archivo apuntado. Segundo, voy a crear un root. Este root viene de React DOM. Más adelante vamos a cambiar este código. Va a variar muchísimo, pero estamos viéndolo en su forma más básica. A esto le tenemos que pasar el container para indicarle dónde está nuestro button. ¿Okay? Y finalmente le vamos a decir root render. El nombre de las variables puede ser a tu consideración, ¿no? Yo lo hago de esta forma porque es como una convención ya que existe con React,
pero podría llamarse de cualquier forma, ¿no? Sin embargo, estos son la nomenclatura recomendada. Aquí le vamos a decir a React que cree un elemento y le vamos a pasar liked button. De esta forma ya tenemos nuestro componente botón creado junto con su render. Lo único que necesitamos hacer aquí pues es importar nuestro script para que se ligue, ¿verdad? Para que funcione. Script source. Y el source es button.js. De esta forma. Y aquí está nuestro botón. Like me, you like this. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Si yo vuelvo a recargar, me aparece mi botón. Ahora, oye, Lodela, pero eso se ve muy feo, ¿no? ¿Cómo podemos agregarle clases? Porque si yo le agrego clases aquí, class, por ejemplo, y le pongo la class button, no, no me lo hace. Y además estoy usando Bootstrap. Bueno, pues no funciona de esa forma. Nosotros creamos el botón dentro de React y dentro de React le tenemos que pasar su class name. Si te das cuenta, aquí hay dos cosas importantes. El onClick tiene una C mayúscula, cosa que no se usa en JavaScript, en vanilla JavaScript. Y class, pues es class name. ¿Por qué es class name? Bueno, estas son palabras reservadas exclusivas de React, JS, de React, que te permiten interactuar justamente con JSX, HTML. Una vez que esto se renderiza, y vamos a ver, button, outline, primary, y mira, el botón cambió. Entonces, aquí podemos pasarle clases, podemos generar otros tags, ¿no? En caso de que generemos una imagen, pues necesitamos meterle un alt, necesitamos ponerle varias cosillas, ¿no? Bueno, hasta aquí el ejercicio básico de React. Y tú me puedes preguntar, oye, Lodela, ¿y si yo quiero el mismo botón en la columna 2, qué pasa? Por principio de cuentas, no puedes tener el mismo ID en HTML. Eso ya no genera un error, pero pues no es lo más correcto. No se puede tener el mismo ID. Entonces tendríamos que generar un ID nuevo, like button 2. Nos vamos a copiar este código aquí y le vamos a decir que es like button 2, que este es un container 2, que este es un root 2 y le vamos a pasar el container 2. De esta forma, root render like button. Ah, sí, este también es root 2. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestros dos botones independientes uno de otro. Lo que estamos haciendo es instanciar el mismo componente like button y renderizarlo en otro contenedor. Oye, Lodela, pero eso es medio tedioso, ¿no? O sea, si yo quiero tener la columna 3, voy a tener que copiar esto y eso es demasiado repetitivo. Claro que es demasiado repetitivo. Y por supuesto que tenemos una forma de generar esto. Por principio de cuentas, vamos a decirle que adiós, goodbye. Esto en vez de ID puede ser una class. Like button, lo vamos a dejar así. Yo me voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner acá también. Entonces ya tenemos nuestras tres like buttons, pero son class. Muy bien. Para esto voy a comentar este código. Este código lo voy a poner en Git. Te voy a dejar la descripción, seguramente la descripción del video. Y vamos a comenzar. Document. Aquí vamos a usar el query selector all y le vamos a decir que todas las clases like button, ahí está, mira, like button, las queremos aquí, ¿no? Y para esto le vamos a decir que for each, esto nos va a regresar una función flecha, bueno, aquí esto en el callback, y le vamos a decir que esto se va a llamar root node. Muy bien, dentro del root node vamos a generar nuestra constante root para decirle a root
que de React.DOM nos cree el componente de esta forma y le vamos a pasar el root node. Muy bien. Y finalmente le vamos a decir a root.render react.createElement y dentro del createElement le vamos a pasar, ¿qué crees? Like button. Y ya tenemos con 3 líneas de código nuestros 3 botones con una simple clase trabajando de forma independiente y listos. Oye, Lodela, pero si yo quiero que cada botón me indique a qué columna o qué producto, por ejemplo, tienes un producto y lo quieres agregar al carrito de compras, pues muy bien, eso se hace fácil. Vamos a empezar a hacer uso de los props. ¿Qué son los props? Como menciona la documentación oficial de React, conceptualmente los componentes son como las funciones de JavaScript. Aceptan datos de entrada, llamados props, y retornan elementos de React que describen lo que debería de aparecer en la pantalla. En este caso, nuestro like button no recibe props, pero sí regresa lo que queremos ver en la pantalla. Ahora, este componente va a recibir props. ¿Ok? De esta forma. ¿Y cómo hacemos que reciba los props? Bueno, pues los props son una colección de datos que un componente recibe del componente padre, de su contenedor, del container. El componente padre de LikeMe, del botón, pues es el div like button, ¿cierto? Entonces aquí podemos decirle message. Yo quiero que diga: hola, soy el botón call 1. Sin el hola. Y me voy a copiar este mensajito y lo vamos a pegar en cada uno de los botones. No, es que le vamos a cambiar el mensaje de esta forma. Y este será el número 3, de esta forma. ¿Ok? Ok, claro, sí, muy bien. Pero si yo imprimo aquí el console log y quiero leer los props y abrimos acá la consola, me va a decir que hay un objeto. Ok, pues claro, es que mis props se llaman message. Ay, pero en minúsculas. Message. Cambié el teclado y todavía no me acostumbro. Y es undefined. ¿Por qué? Porque el elemento, nuestro componente, aún no recibe esos props de ninguna manera, ¿no? En la forma más básica de trabajar, que es esta, vamos a crear una nueva constante de este lado que sea el message. Const message, que va a ser igual a root node. ¿Por qué root node? Porque estamos trabajando con for each root node. Le pude haber puesto botón. For each button. Y me gustaría cambiárselo. Podría funcionar, pero ya tenemos el concepto. Root node es igual a button. Root node, o más bien cada contenedor. De root node le vamos a sacar el dataset. Entonces, para que message funcione, le tenemos que poner data message. Y aquí root nodes dataset punto message. Dataset punto message. Por eso desactivé el copilot y me siguen saliendo cosas. Y con esto ya tenemos nuestro message, que se lo vamos a pasar al elemento, al componente, de esta forma. Message. Muy bien. Ahora, ya recibimos los props. Cambiemos el mensaje. Voy a hacer un string literal aquí y le voy a poner hola.
y pues obviamente vamos a traer props.message, ¿verdad? Vamos a ver si funciona. Uy, soy el botón call 1, soy el botón call 2, soy el botón call 3. Vamos a quitar el hola para que se vea de mejor forma. Soy el botón call 1, el botón call 2 y el botón call 3. Listo. Aquí le vamos a poner una sorpresa, ¿no? Ahí está. Sorpresa. Listo. Muy bien. Hasta aquí el ejercicio. Ya pasamos props. Ya vimos cómo se hacen botones, ¿no? Cómo tenemos un componente botón reusable, sin escribir mucho código, sin repetir tanto. Usamos Solid Principles. Estamos viendo ya uso de hooks, manejos de estado. Obviamente vamos a llegar a los estados, a los live hooks, que son el estado de vida o el tiempo de vida de un componente, ¿no? Antes de renderizarse, durante el renderizado, después de renderizar, antes de salir, después de salir, que son los live hooks de cada componente. Pero eso ya lo veremos más adelante. De momento, voy a dejar este video hasta aquí, con los principios básicos de React. Nuestro siguiente video va a ser el setup de nuestro ambiente de trabajo, el editor setup. Vamos a trabajar con bueno, voy a poner un ejemplo. A mí me gusta VS Code actualmente. Hace unos años trabajaba yo con Atom, me encantaba Atom, era fabuloso. Pero Visual Studio Code tiene muchas ventajas, muchas extensiones, es flexible, editable, le puedes cambiar hasta el color si tú quieres, ¿no? A los iconos, etcétera, etcétera. Entonces yo recomiendo usar VS Code, es uno de los editores más populares. Sin embargo, vamos a darle una mirada también a WebStorm, Sublime, Beam y obviamente Atom. Vamos a instalar también los lints, el ESLint, y vamos a integrar ESLint con VS Code y vamos a escribir un par de snippets para facilitarnos mucho el trabajo inicial como junior en React. Entonces, ¿qué es un componente? Es un elemento, es, conceptualmente los componentes son como las funciones de JavaScript, ¿ok? Aceptan datos de entrada, retornan datos de entrada, que se llaman props, y los props, aquí me faltó decirte algo muy importante. Los props, en términos técnicos, tienen ciertas características que vamos a analizar. La número uno es que son inmutables, que es el adjetivo para lo que no se puede modificar o cambiar. Una prop no se modifica. ¿Okay? ¿Pueden tener un valor por defecto? Sí. Por ejemplo, si mensaje viene nulo o viene vacío, le podemos poner un mensaje por default. 3. Pueden marcarse como obligatorios. Puedes marcar un prop como obligatorio cuando un componente no pueda o no deba funcionar sin recibir una prop válida. Entonces, iremos viendo ya en el otro video JSX a su máxima expresión, pero es importante que sepamos cómo funciona React, ¿no? No necesitas más que dos archivitos, un archivo index y un archivo JS. Aquí están los CDNs, los scripts de los CDNs de un package. Un package pertenece a React y nuestro script de forma normal, o sea, como comúnmente se trabaja con JavaScript, ¿no? Y es muy fácil de implementar. Entonces, y además es muy fácil de aprender. Cuando hablamos de React, pues sabemos que tiene muchas ventajas, ¿no? En la próxima entrega hablaré de las ventajas y dos desventajas que yo he visto de React, pero sobre todo ventajas, ¿no? Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tu apoyo, ya sabes, yo no pido likes ni pido suscripciones,
No soy muy fan de eso, pero, pero vamos, si te da la gana, adelante. Muchas gracias. Eh, yo soy autodidacta. Últimamente he aprendido mucho de forma autodidacta. Si tú eres también un desarrollador junior que quieres aprender más cosas del mundo de React, este es pues no le quería yo decir tutorial, pero este es el camino. Voy a abordar temas bien complejos, futuros. Vamos a armar una aplicación de una tienda virtual con muchos productos, con un montón de cosas y te va a gustar. Te agradezco mucho y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.